¿Quién fue José Carlos Mariátegui y por qué se le reconoce? Este 14 de junio se celebró un nuevo aniversario de José Carlos Mariátegui, intelectual peruano reconocido en toda Latinoamérica. Este personaje influyó en la política del siglo XX. El pensamiento de la Mauta influyó en campos como la sociología y la literatura. José Carlos Mariátegui nació en un humilde hogar de Moquegua en el año 1894. Hijo de María Amalia Lachira Vallejos y Francisco Javier Mariátegui Requejo. En el año 1899 se mudó con su familia a Huacho, el norte de Lima, donde sufrió un accidente que lo dejó con una anquilosis que lo aquejaría por el resto de su vida. Fue este accidente que lo empujó a centrarse en la lectura y los estudios. Con solo 15 años y sin acabar el colegio, comenzó a trabajar en la prensa, formándose así como periodista. El pensador de las masas. Su trabajo en los medios lo llevó a escribir en la mítica revista Colónida, a hacerse amigo de Abraham Valderomar e incluso a escribir un libro de poemas. Su producción cambió radicalmente en 1918, teniendo influencias de Manuel González Prada. Comenzó a interesarse por temas sociales como la reforma universitaria y las luchas obreras, vinculándose de esta manera con figuras como César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. Formación en Europa. El gobierno de Augusto Beleguía en el año 1919 le concedió una beca a Europa como una forma de sacarlo del país, ya que se trataba de un duro crítico del régimen. Fue en Italia donde completó su formación socialista estudiando marxismo e idiomas. Se relacionó con intelectuales de la época y se casó con Ana Chiappe. Además del país trasalpino, visitó naciones como Francia, Alemania y Checoslovaquia, donde alimentó sus ideas. José Carlos Mariátegui volvió al Perú en el año 1923 y se convirtió en un nombre importante en la política peruana, en especial ante el exilio de Víctor Raúl Haya de la Torre en México. Tras sufrir la amputación de su pierna en el año 1924, fundó la editorial Minerva en el año 1925 y la revista Amauta en 1926, la cual juntó a intelectuales de la época y germinó la corriente indigenista en arte y literatura, donde destacan obras y artículos como El artista y la época y la escena contemporánea. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1927, trató temas como el problema de la tierra, el problema del indio, el proceso de la instrucción pública, el regionalismo y el centralismo,
el factor religioso, el esquema de la evolución económica y el proceso de la literatura. En 1928 rompió con Haya de la Torre y fundó el Partido Socialista Peruano. En 1929, la Confederación General de Trabajadores del Perú, una muerte temprana. El éxito de su obra lo llevó a ser invitado en el año 1929 a la Conferencia Comunista de Latinoamérica en Montevideo. Allí se distanció del resto de partidos de este tipo del continente por diferencias ideológicas. Ni calco ni copia, escribió Mariátegui sobre su modelo para el Perú, en el cual no buscaba imitar a otros países, sino forjar un camino propio. El 16 de abril de 1930, poco antes de viajar a Argentina para operarse de su enfermedad, falleció en el hospital y fue enterrado en el Presbítero Maestro.